Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de los árboles de decisión. Los árboles de decisión son el modelo base para modelos más complejos como el Random Forest o como el XGBoost, que son modelos que se utilizan ampliamente en la industria, tienen muchas aplicaciones y funcionan bastante bien. Entonces, si logramos entrar a detalle y entender bien cómo funcionan los árboles de decisión, luego va a ser mucho más sencillo entender cómo funcionan modelos más complejos como los que mencionamos. Entonces, empecemos por qué son los árboles de decisión. Son un algoritmo de aprendizaje supervisado y eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos que darle la respuesta correcta en los datos con los que vamos a entrenar nuestro modelo. Entonces, si nosotros queremos predecir, por ejemplo, si una persona va a pagar un crédito o no va a pagar un crédito, nosotros tenemos que darle la respuesta a partir de datos históricos, darle la respuesta al modelo de si en el pasado las personas pagaron o no pagaron. Y a partir de características de las personas, del historial de transacciones de las personas, se puede intentar predecir esa respuesta, que es si la persona va a pagar o no va a pagar. Pero nosotros tenemos que darle ejemplos con las características que van a ayudarnos a predecir ese evento y la ocurrencia del evento. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ahora, ¿qué es lo que hace este modelo? Crea una partición en el espacio de predictores. Ya vamos a entender esto mejor porque esto suena un poquito técnico, pero ya vamos a través de un ejemplo a entender este concepto. Lo bueno es que son fáciles de interpretar. El arbolito lo que va haciendo es que a partir de una serie de condiciones va dividiendo los datos y es muy fácil de interpretar cuando nosotros hacemos predicciones. Podemos ver exactamente qué es lo que está pasando. Y pues son importantes porque son la unidad base de modelos como Random Forest o XGBoost que son muy utilizados en la industria. Sin embargo, estos modelos por sí solos, los árboles de decisión como tal, tienden a ser overfitting. Y eso lo que significa es que casi que se aprenden de memoria los datos de entrenamiento. Entonces se aprenden detalle por detalle por detalle. Eso genera un problema y es que no son capaces de generalizar. Si nosotros estamos entrenando nuestro modelo para predecir si una persona va a pagar o no va a pagar, para que cuando llegue un nuevo cliente podamos estimar si va a pagar o no va a pagar, pues con un árbol de decisión puede que el modelo se haya aprendido muy bien los datos con los que se entrenó, pero que no sea capaz de generalizar y hacer predicciones acertadas en una población más grande. Y pues eso también está conectado con el hecho de que son mucho más sensibles a que hayan detallitos o cambios pequeños en los datos o que de pronto se recogió un dato mal, porque también pasa. Entonces hay que tener cuidado. Lo otro ya lo vamos a ver de hecho al final del video, y es que el algoritmo que se utiliza para seleccionar las variables es un algoritmo greedy. Ya vamos a ver eso qué significa, pero de alguna forma es que no estamos mirando todas las combinaciones posibles, sino que vamos seleccionando una por una variable. Ya vamos a ver las implicaciones que esto tiene. Y pues así no se ha muy utilizado, ya mencionamos que es la base de modelos más complejos que se utiliza un montón. Entonces, ahora sí, miremos qué es eso de que crea particiones en el espacio de predictores. Entonces, imaginémonos que nosotros trabajamos en un banco y recogimos los siguientes datos. Cada uno de los punticos que ustedes ven en este gráfico representa un cliente y a cada uno de estos clientes se les prestaron $1000. Sin embargo, algunos clientes pagaron y algunos clientes no pagaron. Los puntos negros representan a los clientes que pagaron y los rojos a los que no pagaron. Pero además, si ustedes ven en el eje en el eje Y tenemos la edad y en el eje X tenemos el puntaje crediticio que de pronto lo obtuvimos de Data Credit o de alguna entidad que provee algún servicio de score crediticio. Entonces, ustedes visualmente, yo creo que ya pueden ver que si nosotros trazamos una línea más o menos por esta parte, podríamos separar estos datos. Entonces, si una persona está por encima de la línea, vamos a predecir que va a pagar, y si está por debajo de la línea, vamos a predecir que no va a pagar. Entonces, eso es cierto, y pues por eso mismo, en este caso, un modelo de regresión logística podría ser suficiente. Justamente lo que hace la regresión logística es permitirnos trazar una línea que, en este caso, fíjense que ¿cómo haríamos una predicción en este caso? Si una persona está por encima de esta línea, vamos a predecir que va a pagar, y si está por debajo, vamos a predecir que no va a pagar. ¿Eso qué significa? Que si es una persona que tiene una edad alta, que está por estos lados, pero además que tiene un puntaje crediticio alto, esta persona probablemente va a estar por encima de la línea, lo que significa que va a pagar.
Caso contrario, una persona joven que tiene un puntaje crediticio bajo, esa persona no va a pagar. Entonces, cuando nosotros podemos trazar una línea y partir este espacio de predictores, que justamente eso es lo que estamos haciendo, pues una regresión logística es suficiente. Fíjense este concepto de partir el espacio de predictores. Nosotros con nuestro modelo queremos predecir si una persona va a pagar o no va a pagar. ¿A partir de qué? A partir de la edad y a partir del puntaje crediticio. Esos son nuestros predictores. El espacio de predictores está representado en este gráfico de acá. Lo que hace la regresión logística en este caso es partir ese espacio de predictores y vamos a predecir una cosa por encima de la línea y una cosa por debajo de la línea. Eso mismo hacen varios modelos de Machine Learning y de aprendizaje supervisado, pero en este caso vamos a ver cómo lo hacen los árboles de decisión. Entonces, imagínense que los datos cambiaron. O que este es otro tipo de cliente, otra entidad financiera, los datos son diferentes. Fíjense que acá tenemos lo mismo, la edad en el eje Y y el puntaje crediticio en el eje X, pero ahora las personas que pagaron y las que no pagaron parecen tener una forma muy diferente. Y de hecho, fíjense que en este caso trazar una línea probablemente no es suficiente. Entonces, ¿cómo querríamos nosotros que fuera la separación? En este caso, nosotros querríamos que fuera algo de este tipo, que fuera como unos ejes, que fuera como la mitad de un cuadrado y que esto fuera lo que generara la partición. Todos aquellos que estén de alguna forma por encima de este cuadrado vamos a decir que van a pagar, y todos los que estén por fuera de este cuadrado vamos a decir que no van a pagar. Así querríamos que fuera nuestro modelo. En este caso, una regresión logística no nos sirve. Entonces, acá es donde podemos empezar a ver cómo podemos representar esto con un árbol de decisión. Entonces, nuevamente, acá tenemos los datos, fíjense, son los mismos datos. ¿Qué tal si nosotros hiciéramos algo así? Entonces, si la edad es menor a 40, por aquí cogemos el camino de verdadero, en este caso no va a pagar. Entonces, vámonos al grafiquito. ¿Qué pasa si la edad es menor a 40 años? Fíjense que todo lo que está por debajo de 40 años no va a pagar. Entonces, ese arbolito hasta este punto está funcionando bien. Pero ahora, si nos vamos por el otro camino, en el caso de que sea falso, que la edad es menor a 40 años, es decir, vamos a ver las personas que son mayores de 40 años. Fíjense que si nosotros dijéramos que todas las personas que están por encima de 40 años van a pagar, es mentira. Eso no es lo que nos están mostrando los datos. Tenemos que hacer otra partición del espacio de predictores. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, ya veníamos por acá en el caminito y estábamos viendo solo las personas mayores de 40 años, pero ahora lo que vamos a hacer es agregar otra condición a partir del segundo predictor, que en este caso es el puntaje crediticio. Si el puntaje crediticio es menor a 700, si eso es verdadero, entonces no va a pagar. Pero si el puntaje crediticio es mayor a 700, entonces va a pagar. Funciona. Volvamos al grafiquito para verlo mejor. La primera condición de nuestro arbolito es, si la edad es menor a 40, es decir, si estamos por debajo de esto que estoy trazando acá, no van a pagar. Y efectivamente, todos estos puntos son rojos. Ahora, si eso no es verdad, si estamos parados en todos estos puntos de acá, que son las personas mayores de 40, pues la segunda condición que nosotros colocamos es que el puntaje fuera menor a 700. Si el puntaje es menor a 700, estaríamos ubicados en este cuadrito de acá, y en ese caso estamos diciendo que no van a pagar. Pero si es mayor a 700, estamos diciendo que van a estar en el recuadro y que van a pagar. Entonces, fíjense que en este caso, un árbol de decisión nos funcionó bastante bien. Nos permitió partir el espacio de predictores de una forma no lineal. Y por eso es que los árboles de decisión pueden tener ventajas sobre la regresión logística. Hay formas de tratar de que la regresión logística parta el espacio de una forma no lineal, y esto es agregando transformaciones de las variables. Sin embargo, siempre hay muchas maneras de hacer las cosas, y en este caso los árboles de decisión lo permiten hacerlo de forma directa. ¿Listo? Entonces, pero resulta que en este caso nosotros teníamos
que primero íbamos a partir por la edad y luego íbamos a partir por el puntaje. Pero fíjense que en realidad nosotros podríamos partir primero por el puntaje y podríamos partir después por la edad y el arbolito seguiría funcionando perfecto. Si ustedes quieren, detengan el video y vayan a ver los datos y van a darse cuenta que este arbolito también funciona muy bien. Entonces, acá viene la pregunta, y acá se cumple eso de que el orden de los factores no afecta al resultado. En este caso la respuesta es no. En nuestro caso funciona. De alguna forma los datos que nosotros tenemos son datos sencillos en el sentido de que es un ejemplo de libro, pero en realidad los datos muchas veces no son así. Y lo que pasa en la realidad es que nosotros tenemos unas variables más importantes. Muchas veces hay variables que no son importantes, pero que igual nosotros las incluimos, porque lo que permiten estos modelos es nosotros visualmente podemos identificar que tiene que haber un recuadro. Entonces, ¿para qué sirve esto? Imagínense que ustedes tengan más de 3 predictores. ¿Cómo van a pintar esto? O sea, pintar más de 3 dimensiones en un cuaderno, en una hoja, incluso en un software. Es muy difícil, toca empezar a agregar formas y colores. Entonces, imagínense, muchas veces hay modelos que tienen 100, 200 o miles de variables predictoras. Imagínense los modelos de riesgo de crédito de los bancos o los modelos de fraude que tienen las entidades financieras. Son modelos que probablemente cogen mucha información, modelos que, por ejemplo, predicen cuál es el libro que si yo lo coloco en Amazon de primeras, tú lo vas a comprar de primeras. Cojo un montón de información que tengo, cuántas veces ha hecho clic en la página, cuánto tiempo estuvo mirando la página de Amazon, y de ahí no se imaginan la cantidad de información que hay, la información de las cookies. Entonces, en este caso visualmente lo podemos hacer, pero usualmente no. Entonces, por eso es que son útiles estos modelos y entender el algoritmo que está detrás. Tuve que hacer un corte rápido en el video, pero ya volvimos. Entonces, ya entendimos un poco mejor qué es eso de partir el espacio de predictores. Pero entonces ahora entendamos cómo hacemos predicciones. Nosotros habíamos visto en el ejemplo anterior que, por ejemplo, en este caso, que la forma en cómo lo hacíamos era tratábamos de partir el espacio de predictores, en este caso de la edad y del puntaje crediticio, y lo que intentábamos hacer era decir, si está por encima de este recuadro, de este medio cuadrado, vamos a decir que pagaron, y si no, que no pagaron. Pero entendamos un poquito mejor cómo funciona exactamente en la realidad. Entonces, vamos a ver estos nuevos datos. En este caso, en el eje X, tenemos los años de educación después del bachillerato, y en el eje Y tenemos el salario por hora. Entonces, fíjense que en este caso, lo que muestran los datos es que parece que desde el año 4.5 la media de los salarios parece ser mayor. Fíjense que si nosotros partimos los datos en 4.5 y calculamos la media de estos datos, probablemente va a ser mayor a la media que nosotros tenemos acá. Entonces, la lógica que está detrás de estos datos es que después de 4.5 años es muy probable que la persona se haya graduado de la universidad y que de pronto tenga un salario mayor. Sin embargo, estos datos me los inventé, entonces sí, no son reales, solo son para el ejemplo. Sin embargo, no es tan fácil, y es porque fíjense que no nos pasa como en el ejemplo anterior, que solo compartir 4.5 tenemos un único valor. Es decir, si nosotros partimos los datos en años de educación después del bachillerato en 4.5, acá de hecho tenemos varios valores. Entonces, lo que vamos a ver en este caso es ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿cuál sería nuestro arbolito de decisión en este caso? Que los años de educación son mayor a 4.5. En el caso de que sea verdadero, nosotros queremos saber cuál va a ser la predicción. Y asimismo, en el caso de que sea falso, ¿cuánto vamos a predecir que va a ganar una persona dado que estudió más de 4.5 años o menos de 4.5 años? Esto puede tener muchas utilidades, por ejemplo, para desarrollar políticas públicas, puede que una universidad lo utilice para identificar si sus estudiantes efectivamente ganan más después de graduarse de sus programas y tratar de hacer publicidad, puede tener muchas aplicaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a ganar la persona? Lo que podríamos hacer, en este caso de forma intuitiva, es calcular la media.
Entonces, tenemos un arbolito de decisión que nos parte el espacio de predictores, que en este caso es un único predictor, que son los años de educación. Nos parte el espacio de predictores. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos calcular la media del salario al lado derecho y la media del salario al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro arbolito de decisión? ¿Cuál es la media del salario de los datos que están aquí? Sería 10 más 10 más 10 más 10 más 17. 10 más 10 más 10 más 10 más 17. Que en este caso la media sería 11.4. Y si son mayores o iguales a 4.5, sería 17 más 17 más 17 más 17 más 10 dividido 5, que en este caso nos daría 15.6. Entonces lo que puede decir nuestro arbolito de decisión es si los años de educación después del bachillerato son mayores a 4.5, vamos a predecir que el salario por hora esperado va a ser de $15.6 por hora. En cambio, si la persona estudió menos de 4.5 años, nuestro modelo va a predecir que va a ganar $11.4 por hora. Listo. Entonces, así se hacen las predicciones en un arbolito cuando nosotros partimos el espacio de predicciones y la variable que nosotros queremos predecir es una variable continua. En este caso es el salario. Disculpen, tuve que hacer otro corte, pero ya volvimos nuevamente. Entonces ahora cambiamos la pregunta. Ya vimos el caso en el que nosotros queríamos predecir cuánto va a ganar una persona de acuerdo a sus años de educación después del bachillerato. En este caso la pregunta es, ¿la persona va a ganar más de $13.5 por hora? Entonces tenemos el mismo arbolito de decisión que nos dice que partamos los datos, que partamos el espacio de predictores, que en este caso es un único predictor, que lo partamos en 4.5. Es decir, que vamos a predecir un valor para la derecha y otro valor para la izquierda. Entonces, ¿cuáles son los dos casos? Si las personas tienen menos de 4.5 años, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas personas ganan más de $13.5? Entonces vamos al gráfico. Si las personas tienen menos de 4.5 años de educación después del bachillerato, ¿cuántas personas ganan más de $13.5? Solo una. Entonces vamos a guardar la cuenta. En este caso tenemos una. Ahora, ¿cuántas personas ganan menos de $13.5? Son estas personas que están acá. Estas ganan 10. La cuenta en este caso es 4. Ahora, ¿cuál es el valor más frecuente? ¿Cuál es la moda en este caso? Ganar menos de 13.5. Es decir, que probablemente lo que va a hacer nuestro árbol de decisión es que para todas las personas que estén a la izquierda de la línea roja, vamos a predecir que estas personas van a ganar menos de $13.5. Caso contrario, ¿qué pasa si las personas tienen más de 4.5 años de educación después del bachillerato? ¿Cuántas personas ganan más de $13.5? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántas ganan menos de $13.5? 1. Guardamos las cuentas y en este caso el valor más frecuente para aquellos que tienen más de 4.5 años de educación después del bachillerato es ganar más de $13.5. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro arbolito? Si los años de educación son mayores a $4.5, en el caso verdadero vamos a decir que va a ganar más de $13.5 la persona, que esperamos que gane más de $13.5. Y en el caso de que tenga menos de 4.5 años de educación después del bachillerato, vamos a predecir que esperamos que gane menos de $13.5. Listo. Entonces, ahora volvamos a un punto importante, y es que ahorita habíamos hablado si el orden de los factores afecta al resultado, y la respuesta era que sí, usualmente cuando tenemos datos complejos y tenemos muchas variables. Entonces vamos a revisar ese tema. Sin embargo, antes, así es como luce un arbolito. Entonces tenemos el nodo raíz, que lo que vamos a ver en este momento es un poquito de concepto, simplemente como de los nombres que se le duele dar a cada uno de los nodos que hace parte de un árbol. Así puede lucir un arbolito. Se van a dar cuenta que pueden tener unos como más hojitas, más ramas, pero en general así, esta es la estructura general, como la estructura canónica. El primer nodo es el nodo raíz, que en este caso sería como la variable más importante que ya vamos a ver cómo encontrarla. A los nodos a los cuales les llega otro nodo, como en este caso que a este nodo intermedio viene primero del nodo raíz, y que además les salen
y además salen hacia otros nodos, se llaman nodos intermedios. Y los nodos finales, los nodos terminales, son aquellos de los cuales vienen de otros nodos, pero ahí terminan, no se conectan con otros nodos más abajo. Entonces, vamos a ver en un próximo video, que ya vamos a hablar más acerca de qué vamos a ver en el próximo video, pero vamos a hablar acerca de la estructura y de una cosa que se llaman hiperparámetros, que se utilizan mucho en Machine Learning, y si eventualmente ustedes pues, son Data Scientists o Machine Learning Engineers o Data Engineers o trabajan con datos o si quieren trabajar con datos, eventualmente van a escuchar acerca de ese término de hiperparámetros que es muy importante en el entrenamiento de los modelos. Entonces eso vamos a retomarlo después de que aprendamos muy bien cómo funcionan los árboles de decisión. Ahora, veamos un ejemplo con varias variables, porque todavía ha sido muy sencillo. Bueno, vimos un ejemplo un poquito más complejo en el caso de la edad y el puntaje crediticio. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer casi que a mano, vamos a entrenar un árbol de decisión, porque cuando lo hagamos a mano, vamos a entender muy bien exactamente cómo interactúan todas las variables entre ellas, cómo se encuentran las variables más importantes, entre otras. Entonces, pónganse en la situación de que ustedes son los dueños de un restaurante o de una cadena de restaurantes. Pero resulta que hay personas que reservan en el restaurante y no llegan. Y ustedes dicen, pues, ¿para qué reservaron? Yo mejor hubiera guardado, pues hubiera dejado esta mesa disponible y no le hubiera dejado pasar más rápido a las personas que están en la fila esperando. Entonces, es simplemente un problema común que pueden utilizarse datos para solucionarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Vamos a intentar predecir quién va a llegar y quién no va a llegar. Y los datos que nosotros tenemos acá son los siguientes. Entonces, ¿cuál es el día de la reserva? Tenemos información histórica de reservas. Entonces, en este caso lo tenemos clasificado por fin de semana y por día laboral. También tenemos el tiempo de reservación. Esto lo que significa es si reservó para cena o para almuerzo, que son los dos espacios en los cuales nuestro restaurante abre. Y el tamaño del grupo, cuántas personas estaban incluidas en la reservación, que en este caso tenemos pues reservas de todo tipo, reservas incluso individuales de una persona hasta reservas de 8 personas que ya son más grandes. Pero además tenemos la información de si llegó o no llegó, que eso es lo que nosotros queremos predecir. Entonces nuestro modelo va a aprenderse justamente cuál es la relación que existe entre estas variables que van a ser las variables predictoras, las tres primeras, y la variable a predecir, que en este caso es si llegó o no llegó. Esta variable a predecir también en inglés se le dice como target, que es como lo que nosotros queremos predecir. Entonces, veamos el ejemplo. Acá tenemos nuevamente los datos, pero ¿cómo hacemos para decidir cuál variable tiene que estar en el nodo raíz, cuál variable tiene que estar en los nodos intermedios, cuál variable tiene que estar en los nodos terminales? O cuáles son los nodos terminales. Entonces, para esto, vamos a ver un poquito el algoritmo. Esto puede parecer un poco técnico y probablemente en los próximos 30 segundos no sea tan claro, pero cuando ya lo veamos en el ejemplo lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, definamos X como el conjunto que contiene a todas las variables. En este caso, a las variables predictoras. Entonces, X contiene el día de la reserva, el tiempo de la reservación y el tamaño del grupo, que son nuestras variables predictoras. Lo que nosotros vamos a hacer es, de ese conjunto X, vamos a seleccionar la variable que mejor separa la variable a predecir por sí sola. Entonces resulta que pueden haber ocasiones en eso que hablábamos de separar el espacio de predictores, en las que haya ciertas variables que separan mejor los datos. Entonces seleccionamos la que mejor separa. Ya vamos a ver cómo podemos cuantificar esto. Luego, lo que hacemos es sacamos del conjunto X, que es nuestro conjunto de variables predictoras, esa variable que nosotros seleccionamos en el primer punto. Y luego de que terminamos este punto 2, volvemos para arriba. Luego, de las variables que quedan, seleccionamos la que mejor separa los datos. La sacamos del conjunto y seguimos así. Y esto lo que va haciendo es que va creando ramitas y va creando más hojas a nuestro árbol.
Entonces, esto lo hacemos hasta que, entonces acá puse una expresión que puede ser un poquito confusa, hasta el mínimo entre lo que nosotros queramos y que la separación sea perfecta. Entonces ya lo vamos a ver más, pero resulta que muchas veces en árboles de decisión, como lo hablábamos, el árbol puede aprender casi cada detalle de los datos de entrenamiento que nosotros le mostramos. Estos de acá, con los que el modelo se va a basar para entrenarse, son los datos de entrenamiento. Entonces casi que muchas veces los árboles pueden aprenderse de memoria los datos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a hacer este algoritmo? Hasta que, ¿qué pasa si nosotros queremos que la separación sea perfecta? Si nosotros queremos más, en este caso, si nosotros queremos más, en este caso sería la separación sea perfecta. Pero resulta que nosotros puede que queramos hacer menos iteraciones. Y puede que nosotros hagamos menos iteraciones hasta el punto en que la separación que nosotros hagamos no sea perfecta. Esto está un poquito muy confuso, entonces veamos el ejemplo mejor. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo con la variable día de reserva? Es una variable que nos permite separar a nosotros si las personas llegaron o no llegaron, que es nuestro target, nuestra variable a predecir. Pues miremoslo. Entonces, en los fines de semana, ¿cuántas personas no llegaron y cuántas personas llegaron? Entonces vamos a ver nuestros datos. Acá tenemos un fin de semana, tenemos una persona que sí llegó, otro fin de semana, una persona que no llegó, otro fin de semana, persona que no llegó, fin de semana, persona que sí llegó. Entonces tenemos 4 datos de fin de semana y tenemos 2 personas que no llegaron y 2 personas que sí llegaron. Y en día laboral, si nosotros hacemos el mismo proceso, vamos a ver que hay 2 personas que no llegaron y hay una persona que llegó. ¿Cuál sería el escenario perfecto para que esta fuera una buena variable que esta fuera una variable buena para predecir nuestra variable a predecir, que en este caso si la persona o las personas de la reservación llegaron o no llegaron? Algo de este tipo. Imagínense que ustedes en sus datos se dan cuenta que en los fines de semana no llegaron los 4 grupos de personas. Y en los días laborales, todas las reservas llegaron. Pues el modelo, esto prácticamente nos dice que el modelo perfecto sería decir, si es fines de semana, nadie va a llegar, si es día laboral, todos van a llegar. Entonces los fines de semana prácticamente deje pasar a todas las personas de la fila porque nadie va a llegar. O también, el caso contrario, si esto nos mostraran los datos y es que los fines de semana todas las personas llegan, pero entre semana nadie llega, este también sería un caso perfecto, porque en este caso podemos hacer lo contrario y es decir que los fines de semana las personas van a llegar, pero que en los días laborales deje pasar a todas las personas de la fila cuando ellos quieran, porque las personas que hacen reserva no van a llegar. Pero ese es el caso perfecto, pero lo que nos muestran los datos es esto que tenemos acá, que definitivamente no es el caso perfecto. O sea, si es un fin de semana, yo la verdad no sé si va a llegar o no va a llegar. Si es un día laboral, pues tampoco tengo mucha certeza de si va a llegar o no va a llegar. Entonces, pues acá está, pues en este caso nuestros datos nos dicen que esta variable tal vez no funciona muy bien, el día de reserva. Entonces, estamos viendo de forma visual si una variable es una buena predictora de lo que nosotros queremos predecir, a través de las tablitas que acabamos de ver. Pero debe haber una forma en la que nosotros podamos cuantificar esto, de tal manera que si tenemos varias variables, no tengamos que hacer un chequeo a ojo y probablemente comparar miles o millones de variables, sino que haya una métrica que podamos calcular y que nos diga si una variable es buena o no es tan buena. Entonces, para eso resulta que hay varias posibles métricas. Tenemos la entropía, tenemos otra que se llama information gain y tenemos la impureza de Gini. Si alguna vez han escuchado algún indicador de desigualdad de algún país, probablemente hayan escuchado el índice de Gini. Hay algunos otros, pero el índice de Gini es uno de los más utilizados y de alguna forma lo que busca es medir qué porcentaje de riqueza, qué porcentaje de la riqueza del mundo o de un país acumula, por ejemplo, el 5% de la población, el 5% más rico, el 5% más pobre
y hago eso con varios percentiles y calculo una métrica de pobreza, una métrica de desigualdad, perdón. En este caso, el Gini también puede ser una muy buena métrica para Machine Learning y de hecho se utiliza en varias ocasiones. En este caso lo vamos a ver para los árboles de decisión, pero simplemente es bueno que también sepan que más adelante en otras aplicaciones que ustedes vean, el Gini puede ser una métrica que se utiliza. Entonces vamos a ver el ejemplo con la impureza del Gini y vamos a ver cómo calcularlo. Entonces lo que nosotros queremos hacer en este caso es que para cada una de las variables predictoras, que son el tiempo de la reserva, el día de la semana y el tamaño del grupo de personas, queremos calcular esta impureza del Gini. Y esto es lo que nos va a determinar cuál es la mejor variable. Entonces, acá tenemos una formulita que la verdad se ve como complicada, pero simplemente lo que nosotros vamos a hacer es que la impureza de una variable del Gini va a ser la impureza en el caso de que esa condición se cumpla, es decir, ya vamos a ver exactamente en el ejemplo, y la impureza en el caso de que la condición sea falsa. Y lo que hacemos es un promedio ponderado simplemente por el número de observaciones de cuántas veces la condición fue falsa y cuántas veces la condición fue verdadera. Acá pueden ver más si quieren ver el detalle de la formulita. Y además de eso, vean que acá tenemos esto de Gini Index en el caso de que la condición sea verdadera y no es Gini Index, es Gini Impurity. Entonces, la impureza del Gini cuando la condición sea verdadera y la impureza del Gini cuando la condición sea falsa. La formulita es esta de acá. No se preocupen, ya vamos a ver en el ejemplo exactamente qué es lo que nosotros vamos a... cómo se calcula. Pero en este caso es 1 menos la probabilidad de que, dado de que sea verdadera la condición, nosotros tengamos un valor de la clase 1. Clase 1 me refiero, en nuestro ejemplo es si llegó o no llegó, esa es una clase. Llegó es una clase, no llegó es la otra clase. Menos la probabilidad de la clase 2 al cuadrado. Y hacemos lo mismo para los casos en los que la condición se cumpla y los casos en la condición no se cumpla. Con lo de condición se cumpla o no se cumpla es parecido a lo que hacíamos en el ejemplo anterior, en el que mirábamos si la data era mayor a 4.5 o menor a 4.5. Entonces, vamos a nuestros datos y hagamos el cálculo exactamente para entender qué es esto del Gini Impurity. Entonces, tenemos el día de la reserva y tenemos si la persona llegó o no llegó. Y tenemos los datos que ya calculamos. ¿Cómo podríamos pasar esto a un arbolito? Podríamos decir, la condición va a ser que el día de la semana es un fin de semana. Si la condición es verdadera, entonces vamos a tener que 2 personas llegaron y 2 personas no llegaron, pero si la condición es falsa, es decir, que estamos en un día laboral, miremos la tablita y vamos a tener que 2 personas, en este caso está al revés, déjenme corregirlo, tenemos que 2 personas no llegaron y 1 persona sí llegó. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro arbolito para representar esta misma tabla que nosotros tenemos acá arriba. ¿Cómo podríamos calcular el Gini Impurity? Entonces, lo que hacemos es que vamos a empezar en el caso de que la condición sea verdadera. Para la hoja verdadera. Esto lo podemos llamar como una hoja del árbol. En este caso sería 1 menos la probabilidad de la clase 1, que en este caso es que llegó, al cuadrado, menos la probabilidad de que no llegó al cuadrado. Entonces fíjense que en el caso de que estemos en la hoja verdadera, es decir, que estamos a este lado del arbolito, tenemos 1 menos. ¿Cuál es la probabilidad de que haya llegado? Dado que yo estoy en esta partecita de este lado, sería el número de veces que llegó sobre el total de observaciones que tenemos en esta hoja del árbol, que son 4. Entonces acá tendríamos 2/4. Esto lo elevamos al cuadrado. Menos, en este caso, la probabilidad de que no llegó. Y fíjense que en este caso es lo mismo. Entonces, ¿cuántas personas no llegaron? Nos llegaron 2 personas. ¿Cuántas personas tenemos en total en esta hojita del árbol? Tenemos 4. Entonces tenemos acá 2/4. Lo elevamos al cuadrado. Y al realizar la operación, en este caso, llegamos a 1/2. Lo que acabamos de calcular es la impureza del Gini
para esta hoja en el caso de que estamos en un fin de semana. En la formulita que teníamos antes sería este valorcito que está acá. En el caso de que la condición se cumpla, que en este caso es que estemos en un fin de semana, ¿cuál sería la impureza del Gini? Listo. Ahora, miremos en el caso, ¿qué pasaría en el caso de la hoja? Acá tengo otro typo, discúlpenme. En el caso de la hoja falsa, es decir, cuando estamos en un día laboral. Pues en un día laboral resulta que la probabilidad de que haya llegado va a ser 1, porque llegó una persona, entre 3, que son las personas para las cuales, las reservas para las cuales se hicieron en un día laboral. Entonces sería acá 1 entre 3, lo elevo al cuadrado. Acá están invertidos los términos por el typo que tuve. Y ahora la probabilidad de que la persona no haya llegado al cuadrado. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona no haya llegado si estamos en esta hojita del árbol? Sería 2 entre 3, que son las personas que nosotros tenemos en esta hoja del árbol. Entonces, fíjense que en este caso el resultado es 4/9. Entonces, hoja verdadera, el Gini impurity fue 1/2, hoja falsa fue 4/9. Pero resulta que, como lo vimos en la formulita, ahora tenemos que ponderarlo por la cantidad de observaciones que tenemos en cada una de las hojas. Entonces, ¿cuántas observaciones tenemos en la hoja verdadera? Tenemos 4. Y acá tenemos 3. Entonces, vamos a la siguiente página. Fíjense que el peso del verdadero, en el caso de que estemos en un fin de semana, va a ser 4/7, porque tenemos 4 casos, 4 reservas en fin de semana sobre un total de 7. Ahora, el peso para cuando fin de semana es falso, es decir, que estamos en un día laboral, sería 3/7. Tenemos los Ginis que acabamos de calcular y en este caso lo que hacemos es hacer el promedio ponderado de los dos Ginis. Entonces cogemos peso del verdadero, 4/7, por el Gini del verdadero, 1/2, más el peso del falso, 3/7, por el Gini del falso, 4/9. Y en este caso nos da que esta variable tiene un Gini impurity, una impureza del Gini, de 0.4761. Esto no nos dice nada por sí solo. Es un número, no sabemos qué significa, entonces por eso es que vamos a entender un poquito mejor cómo funciona esto del Gini impurity. Entonces el Gini impurity es un valor que va entre 0 y 0.5. 0 es el mejor de los casos. Entre más cercanos a ceros, mejor va a ser esta variable para predecir lo que nosotros queremos predecir. Mejor va a poder separar la variable. Más cerca vamos a estar del caso perfecto que vimos en este caso. Por ejemplo, estos casos de acá van a tener un Gini impurity de 0. Y entre peor sea la variable, más cerca a nosotros vamos a estar a 0.5. Entonces entendamos por qué, y es lo que les acabo de decir, cuál es el mejor caso posible. Imagínense que ustedes tienen un nodo, tienen una condición en este caso, y en la hoja 1 ustedes tienen de la clase 2. En nuestro ejemplo sería fin de semana y que todas las personas que estuvieran en un fin de semana llegaran. Y que todas las personas que no estuvieran un fin de semana no llegaran. Si calculáramos el Gini index en este caso, obtendríamos que para ambas hojas tomarían un valor de 0. Y al calcular el valor total del nodo, de la condición, obtendríamos que es un valor de 0. Hagamos la matemática para que nos quede muy claro. 1, que es lo de la formulita, menos, ¿cuál es la probabilidad de la clase 1 en la hoja 1? Sería 0 sobre el total de observaciones que tenemos acá, que en este caso son 2, sería 0/2, que eso da 0. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos la clase 2 en la hoja 1? Sería 2 dividido el total de observaciones que tenemos en esta hoja, que son 2. Entonces, este valorcito de acá. Entonces, fíjense que tenemos 1 menos 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado da 1, entonces tenemos 1 menos 1 y eso nos da 0. Y si hacemos exactamente lo mismo para la hoja 2, es un problema simétrico.
nos vamos a dar cuenta que el Gini Impurity para la hoja 2 también va a tomar el valor de 0. Entonces, en este caso, este nodo es perfecto. Nos permite clasificar, nos permite predecir esta condición de una forma perfecta. Ahora veamos el peor de los casos. Fíjense ustedes que en este caso, imagínense que acá tenemos una condición donde dice nodo, y si la condición es verdadera, vamos a tener una persona en la clase 1 y una persona en la clase 2. Y si la condición es falsa, vamos a tener una persona en la clase 1 y una persona en la clase 2. Entonces llega una persona nueva, no cumple con la condición. Pues la verdad, no es tan fácil predecir a qué clase va a pertenecer esa persona. Porque, pues, es decir, acá tenemos uno y acá tenemos uno. ¿Cuál es la moda? Pues ambas clases se repiten una vez. Entonces, este es el peor de los casos y calculemos el Gini Impurity en este caso. Entonces, empezamos con la hoja número 1 de esta condición. Cogemos 1 menos, ¿cuál es la probabilidad de la clase 1? Sería 1 más, 1 dividido el total de observaciones de la hoja 1, que en este caso serían 2. Entonces, elevamos esto al cuadrado y para la clase número 2 sería exactamente lo mismo. En este caso, el valor nos daría 0.5, que es el peor de los casos de la impureza del Gini. Y pues piensen que de alguna forma el nombre que tiene esta métrica hace sentido. Entre más alto, cada una de esas hojas es más impuro. Cada uno de esos nodos terminales es más impuro. Entre más bajito, cada uno de esos nodos terminales es más puro. Entonces, ya ahora que entendimos un poquito mejor cómo funciona la impureza del Gini, volvamos a nuestros datos. Resulta que nosotros teníamos que para la variable día de reserva ya habíamos calculado que la impureza del Gini era de 0.4761. Es decir, probablemente esta variable no sea muy buena porque está muy cerquita a 0.5. Y creo que podemos incluso claramente verlo en la tablita que nosotros teníamos. Fíjense en esta tablita. ¿Qué pasa si yo quiero predecir si una persona no llegó o llegó a partir del fin de semana? A partir del día de la reserva. Pues si es fin de semana, pues la verdad yo no sé si no va a llegar o no va a llegar. En ambos tengo 2 personas. Y si es día laboral, pues tampoco es que pueda predecir muy bien si no llegó o si llegó. En este caso, pues tenemos más observaciones en que no llegó, pero pues es que el total de reservas que tenemos es impar. Entonces, dado que es un número impar el total de reservas que tenemos, en realidad este es el peor de los casos. Entonces, efectivamente, el Gini Impurity que obtuvimos de 0.4761 es consistente con lo que vemos de que probablemente el día de la reserva no sea tan buena variable predictora de si una persona va a llegar o no va a llegar. Si hacemos exactamente lo mismo para el tiempo de reservación, vamos a obtener un Gini Impurity de 0.405. Eso quiere decir que esta variable es mucho mejor a la hora de predecir. Lo que estamos haciendo en este caso, calculando el Gini Impurity de todas las variables, es tratar de definir cuál va a ser esa primera variable que va a estar en el nodo raíz, que va a ser la primera que va a definir la condición a partir de la cual nosotros vamos a partir nuestro espacio de predictores. Esa primerita. Entonces, en este caso, la que va ganando es el tiempo de reservación. Pero resulta que nosotros tenemos otra variable, que es el tamaño del grupo. Y en este caso, pues, en las 2 variables que teníamos acá, la condición era muy fácil. Porque simplemente podíamos decir, ¿es fin de semana o no es fin de semana? En el tiempo de reservación podemos decir, ¿es cena o es almuerzo? Pero en este caso, en tamaño del grupo, ¿cómo podemos hacer la partición? Fíjense que nosotros podemos partir nuestro espacio de predictores de muchas maneras. Podemos colocar, por ejemplo, que el tamaño del grupo sea mayor a 2, o que sea mayor a 4, que sea mayor a 3, mayor a 8. Hay muchas maneras posibles de partir ese espacio de predictores, particularmente para esta variable que es continua. El hecho de que esta variable sea continua no hace que ahora estemos en un problema de regresión. Acá seguimos en un problema de clasificación porque lo que queremos predecir es si la persona llegó o no llegó, sino que simplemente el árbol de decisión también nos permite, para una variable continua, elegir cuál es la mejor partición que nosotros debemos hacer en nuestro árbol. Entonces, ¿cómo hacemos para esta variable? Lo primero que vamos a hacer, para hacer que todo sea un poquito más fácil,
es que fíjense que en nuestros datos parece que el tamaño del grupo está desorganizado. Entonces, para que sea más fácil visualizarlo, vamos a coger nuestros datos, que son los mismos que tenemos en este caso, y lo que vamos a hacer es organizarlos por tamaño del grupo. Entonces, fíjense que antes el tamaño del grupo 1 estaba acá, ahora lo colocamos de primero. Pero tenemos que mover también todas las otras variables. No podemos mover solo, no podemos simplemente organizar esa columna y ya. Entonces, si aquí teníamos un 1 y esa persona reservó para almuerzo y además en un día laboral y no llegó, asimismo tenemos que organizar todos nuestros datos. Día laboral, almuerzo, tamaño del grupo 1 y no llegó. Organizamos nuestros datos, fíjense que acá tenemos exactamente las mismas observaciones y lo que vamos a hacer ahora de alguna manera es categorizar esa variable continua. Entonces lo que hacemos es, tenemos una variable continua, pero vamos a crear variables categóricas a partir de esa variable continua. ¿Cómo lo hacemos? Creamos una nueva variable, fíjense, en este caso vamos a hacer un ejemplo, y esta nueva variable va a tomar el valor de 1 si el tamaño del grupo es mayor o igual a 1.5. ¿Cómo luciría esta variable? ¿Cuál es el tamaño del grupo acá? 1. ¿Es mayor a 1.5? No. Entonces, toma el valor de 0. Ahora, siguiente observación. Tamaño del grupo, 2. ¿Es mayor a 1.5? Ah, bueno, entonces toma el valor de 1. Y así hacemos con todo el resto. Como en este caso las tenemos organizadas, es mucho más fácil de visualizar. Pero ¿yo de dónde saqué este 1.5? Pues resulta que la forma en cómo vamos a crear estas condiciones es que vamos a coger, las tenemos organizadas de menor a mayor por tamaño del grupo, todas las observaciones. Entonces fíjense que si yo quiero partir mis datos, lo que puedo hacer es coger este par de observaciones de acá, que en este caso es 1 y 2, calculo el promedio, que es un valor que va a estar en la mitad. En este caso el promedio entre 1 y 2 nos da 1.5 y este va a ser el valor a partir del cual yo voy a partir mis datos. Simplemente estamos creando variables. Todavía no hemos elegido cuál es la mejor partición. Lo que vamos a hacer es justamente crear todas las particiones posibles y vamos a encontrar cuál es la mejor partición posible. Fíjense que es lo que les mencionaba de que estamos convirtiendo esta variable que era continua a una variable categórica. Y lo que estamos haciendo es creando diferentes particiones a partir de esa variable y vamos a encontrar cuál es la mejor partición. Ahora, podemos crear otra variable, que en este caso sería el promedio entre 2 y 3, que tome el valor de 1 en el caso de que el tamaño sea mayor a 2.5. Volvamos a mirar cómo se crea esta variable. Si el tamaño del grupo es 1, no se cumple la condición, por lo cual colocamos 0. Tamaño del grupo 2, tampoco se cumple la condición. A partir del tamaño del grupo 3 es cuando ya se empieza a cumplir esta condición. Entonces, fíjense que lo que hacemos de alguna forma es, ya tenemos una nueva variable categórica. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con día de reserva y con tiempo de reservación. Lo consideramos como una variable categórica con la condición de que, por ejemplo, tamaño mayor o igual a 1.5, que es nuestra nueva variable, sea igual a 1. ¿Qué pasa si es verdadero y qué pasa si es falso? Vamos a hacer eso para todas las particiones posibles de tamaño del grupo. Para la partición que está acá, entre 1 y 2, que sería que el tamaño sea mayor al promedio de 1.5, entre estas dos sería mayor a 2.5, entre estas dos sería mayor a o igual a 3.5, entre estas dos sería 4.5, entre estas dos 5.5 y entre estas dos sería 7, que es el promedio entre estas dos. Entonces fíjense que lo que hacemos ahora es hacemos el mismo procedimiento, pero con estas nuevas variables que nosotros creamos, calculamos el Gini Impurity. Y fíjense que tenemos todos los valores de Gini Impurity de estas nuevas variables categóricas que nosotros creamos a partir de nuestra variable continua. Y además, nosotros también traigamos cuáles son los Gini Impurity de las variables categóricas que nosotros ya teníamos de antes, que es el día de la reserva y el tiempo de reservación. Entonces ya tenemos el Gini Impurity de todas las posibles particiones iniciales que podemos hacer de nuestros datos. Lo que tenemos que hacer es elegir
la menor, que en este caso la tiene tamaño mayor o igual a 2.5 y tamaño mayor o igual a 5.5. Porque fíjense que el gene impurity en este caso es de 0.3429. Esta es la mejor partición de estas variables inicialmente. En este caso, cuando tenemos un empate, podemos elegir cualquiera de las dos. Pero fíjense que de hecho esto hace mucho sentido, porque si nos devolvemos a los datos, fíjense que a partir de 2.5, que es donde tenemos la partición, tenemos cis. Luego se vuelven a convertir en nos. Y a partir de 5.5, que es desde este punto, abajo tenemos nos y abajo pues están mezclados. Pero ya es una partición un poquito más decente de las que estábamos viendo antes. Entonces en este caso podemos elegir cualquiera de las dos porque tuvimos un empate. Yo voy a elegir la de tamaño mayor o igual a 2.5. Entonces ahora miremos cómo va nuestro árbol. La primera condición, el nodo raíz, va a ser que el tamaño sea mayor o igual a 2.5. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si esto es falso? Si esto es falso, resulta que ahora los datos que vamos a tener para esta hoja de la derecha del árbol ya no van a ser todos los datos, solo van a ser los datos para los cuales la condición de que el tamaño sea mayor o igual a 2.5 sea falsa. Es decir, vamos a coger solo las reservas de las personas que reservaron o individualmente o que de pronto solo fueron con una persona adicional. Esos van a ser nuestros nuevos datos en esta condición. Y para la condición verdadera, en este caso los nuevos datos, van a ser todas las reservas para las cuales el tamaño del grupo fue mayor o igual a 2.5. Entonces, con estos nuevos datos, miremos si las personas llegaron o no llegaron. En este caso, ¿cuántas personas llegaron después de haberle hecho el filtro de los datos? ¿Llegaron? Ninguna llegó. 2 no llegaron. Entonces fíjense que en este caso tenemos que 2 no llegaron y 0 llegaron. Esto de acá se llama un nodo puro, porque este nodo ya no tenemos ninguna confusión. Lo que podría ser nuestro árbol de decisión más adelante, es decir, si el tamaño es mayor o igual a 2.5 y si esta condición no se cumple, si esta condición es falsa, lo que nosotros podemos predecir es que esta persona no va a llegar. Porque todos nuestros datos están ubicados, después de haber hecho esa partición por el tamaño, todos nuestros datos están ubicados en que no llegó. Entonces esa va a ser nuestra predicción. Ahora, en el caso de que sea verdadero y tenemos estos 5 datos, bueno, acá sí tenemos una confusión un poquito más grande. Acá algunas personas llegaron, algunas personas no llegaron, otras sí, otras no, otras sí. Entonces acá todavía podemos trabajar un poquito más. Y lo que vamos a hacer en este caso es prácticamente repetir todo el procedimiento que acabamos de hacer, pero ahora con estos nuevos datos, que ya no tienen todas las observaciones, sino solo aquellas reservas para las cuales el tamaño fue mayor o igual a 2.5. Perfecto. Entonces, ¿cómo queda nuestro árbol? Acá lo que hacemos es repetir el proceso. Entonces, como les mencioné, con estos nuevos datos volvemos a evaluar todas las variables. Calculamos el Gini con estos nuevos datos para el día de reserva, para tiempo de reservación. Y para tamaño del grupo, fíjense que en este caso de hecho tenemos que evaluar menos casos. Tendríamos que evaluar el corte entre 4 y 5, entre 3 y 4, entre 5 y 6 y entre 6 y 8. Entonces, al evaluar todas las posibles variables y calcular cuáles son la impureza del Gini de cada una de estas variables, lo que vamos a terminar encontrando es que la mejor variable para esta hoja que tenemos acá con estos nuevos datos es que el tamaño sea mayor o igual a 5.5. Recuerden que estábamos solo mirando esta partecita de acá. Y la mejor variable en esta partecita de acá fue que el tamaño fuera mayor o igual a 5.5. Y fíjense que en este caso los resultados son que todas las personas para las cuales el tamaño sea mayor a 5.5 y que eso sea verdadero, no llegaron. Pero en este caso, para las personas que sea falso, todas llegaron. Entonces, el resultado es que tenemos nodos puros, nodos que ya
nuestro arbolito está funcionando muy bien, que prácticamente no se va a equivocar, que se aprendió muy bien los datos con el que entrenamos el modelo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es entender un poquito mejor cómo podemos traducir esto que obtuvimos a un arbolito que nos permita predecir. Entonces, esto es lo mismo que teníamos en la página anterior, simplemente estamos viendo cómo sería la lógica. Si el tamaño es mayor a 2.5, en este caso nos iríamos por este caminito. Pero resulta que el tamaño también es mayor o igual a 5.5, pues probablemente podemos predecir que esta persona no va a llegar. ¿Cuál sería el otro caso? Que el tamaño sea mayor a 2.5, pero que además el tamaño, esta condición no se cumpla, que sea falsa. Es decir, que el tamaño sea mayor a 2.5, pero que además sea menor a 5.5. Es decir, todas las personas que hayan reservado en un tamaño que esté entre 2.5 y 5.5 van a estar en esta condición de falso. Y en este caso, todas llegaron. Entonces, probablemente si eso llega a suceder, nos vamos a dar cuenta que vamos a predecir que todas las personas van a llegar. Perdón, casi se me cae el lápiz. Ahora, ¿qué pasa si el tamaño esta condición inicial no se cumple? Que el tamaño no es mayor o igual a 2.5, que esto es falso. Pues fíjense que todas las personas no llegaron. Entonces, si el tamaño es menor a 2.5, si tenemos reservas individuales o de 2 personas, vamos a predecir que estas personas no van a llegar. Entonces, acá simplemente lo que hacemos es traducir nuestro arbolito, que tenía la cuenta de cuántas personas llegaron y no llegaron, a nuestro arbolito de predicción, que prácticamente tiene la información que les acabo de narrar. Entonces, intentemos hacer una predicción de ejemplo, antes de que terminemos. Vámonos a los datos iniciales. Entonces, fíjense que aquí tenemos una persona que reservó para el fin de semana, para la cena, y que eran 4 personas. Esta persona sí llegó, pero entonces miremos qué es lo que nos dice nuestro modelo. Entonces, una cosa importante es que fíjense que nuestro arbolito de decisión, que llegó a tener nodos puros, nunca necesitó contemplar la variable de fin de semana ni la variable de tiempo de reservación. Y eso nos puede pasar. Y por eso es que justamente estos algoritmos, cuando se tienen muchísimas variables, están diseñados para que encuentren lo mejor. Fíjense que en este caso, ni el fin de semana ni el tiempo de reservación fueron importantes para que todos nuestros nodos fueran nodos puros. En ese sentido, simplemente esas variables no nos van a importar. La única que nos importa es el tamaño. Entonces, esa persona hizo una reservación de 4 personas. Y nuestro modelo, y la realidad es que esta persona sí llegó. Ahora miremos qué es lo que nos dice nuestro modelo. Volvemos a nuestro árbol de predicción. ¿Es el tamaño mayor a 4? Perdón, ¿es el tamaño mayor o igual a 2.5? Sí, porque nuestro tamaño es 4. Entonces, esta condición es verdadera. Ahora, ¿es el tamaño mayor o igual a 5.5? No, esta condición no se cumple porque nuestro tamaño es 4. Entonces, esta persona se predice que sí va a llegar. Entonces, aquí parece que está funcionando muy bien. Ahora hagamos un ejemplo con una persona que no haya llegado. Por ejemplo, esta persona de acá. Ya sabemos que el día de reserva, nuestro modelo y el tiempo de reservación no nos sirvió. Entonces solo vamos a tener en cuenta el tamaño del grupo, que en este caso es de 2, y vamos a ver si esta persona llegó o no llegó. Entonces, venimos a nuestros arbolitos de predicción. ¿Es el tamaño mayor o igual a 2.5? Falso. En este caso nuestro modelito predice que la persona no va a llegar. Y un último ejemplo para terminar, y es, ¿qué pasa si por ejemplo cogemos esta personita que está acá? Que ya sabemos que ni día de reserva ni tiempo de reservación nos importan, sino solo tamaño del grupo. Pues miren que esta persona en realidad no llegó. Miremos qué es lo que predeciría nuestro modelo. Entonces nos vamos acá. ¿Es el tamaño mayor a 2.5? Sí, nuestro tamaño es 8. Entonces nos vamos por este lado del arbolito. ¿Es el tamaño mayor o igual a 5.5? Sí, porque nuestro tamaño es 8. Entonces nos vamos por este lado del arbolito y nuestra predicción es que no llegará, que es consistente con lo que nosotros estamos viendo en nuestros datos de entrenamiento.
Ahora, una cosa importante, como les mencioné, muchas veces los árboles de decisión se aprenden de memoria los datos con los que fueron entrenados. En este caso, nosotros, para hacer esta estimación de nuestro árbol de decisión, tuvimos en cuenta todos estos datos que nosotros tenemos acá. Sin embargo, la forma ideal es que nosotros cojamos unos datos para entrenar nuestro modelo, pero luego lo probemos con datos que el modelo nunca haya visto, que son los datos de testeo. Entonces, podemos hablar más acerca de eso en otro video, pero eso no es algo particular de árboles de decisión, sino es algo de Machine Learning en general. Perfecto. Entonces, ustedes se dieron cuenta que al final nosotros paramos el procedimiento, ese algoritmo que vimos, cuando todos los nodos eran puros. Es decir, cuando en cada nodo terminal solo teníamos una categoría. Si solo habían personas que llegaron o solo habían personas que no llegaron. Entonces, siempre tenemos que correr todo el algoritmo hasta que tengamos solo los nodos puros. La respuesta es no. Esto por lo general conlleva overfitting, que el overfitting no es más que el modelo se está aprendiendo absolutamente cada detalle chiquito de los datos. Y muchas veces puede que haya una parte aleatoria, completamente aleatoria, que igual el modelo termine aprendiéndosela simplemente por haber intentado hacer que todos los nodos terminales sean puros. Entonces, no. Eso de alguna forma se puede traducir en que se captura el ruido de los datos de entrenamiento, la parte que no se puede predecir, la parte aleatoria de los datos. Entonces resulta que esto se puede controlar con algunos hiperparámetros, como la máxima profundidad que nosotros queremos que tenga un árbol, el mínimo número de observaciones que queremos que tenga cada una de las hojas, el mínimo número de observaciones para que nosotros podamos hacer una partición, un split, cuando corramos una de las condiciones, que cuando hagamos una nueva partición nosotros esperamos que la impureza de Gini se reduzca en al menos algo. ¿Sí? Si nosotros tenemos que nuestra impureza de Gini en este momento es de 0.4 y yo meto una nueva variable y se baja a 0.39, bueno, pues esta variable tampoco es como que me esté ayudando mucho y lo que sí estamos haciendo es probablemente overfitting y no estamos ganando tanto. Y también hay otras, entonces todas estas cuatro que acabo de mencionar son llamados como hiperparámetros, que de alguna forma son como parámetros que definen la arquitectura del árbol. Qué tan profundo puede ser el árbol, en este caso cuántas observaciones tenemos que tener como mínimo en cada hoja. Y estos hiperparámetros son muy importantes porque son aquellos que muchas veces se optimizan. Si ustedes alguna vez han entrenado un Decision Tree o un Random Forest o un XGBoost en Python o en R o en lo que ustedes utilizan, se han dado cuenta que muchas veces hay parámetros de esas funciones que entrenan los modelos que son muy parecidos a estos que nosotros tenemos acá. Entonces, vamos a hablar acerca más de esto en un próximo video, más de los hiperparámetros, de cómo se optimizan. Y también hay otra cosa que se puede hacer con árboles de decisión y es que nosotros vamos a dejar a que se corra el árbol completo hasta que todos los nodos sean puros, es decir, que solo tengan una sola clase, y luego lo que hacemos es que hay unas técnicas que prácticamente recortan el árbol. Entonces es como si yo le cortara unas ramas al árbol, para que no se aprenda todos los detalles de mis datos de entrenamiento y que sea capaz de generalizar. Entonces, perfecto. En el comienzo hablamos acerca de una cosa que se llamaba un greedy algorithm. Entonces, ¿qué es esto de greedy algorithm? Un algoritmo greedy. Resulta que, si ustedes se dan cuenta, después de que nosotros elegimos la primera variable, ya no podemos volver atrás. Luego en la primera variable elegimos la segunda variable, luego la tercera, luego la cuarta, luego la quinta, así con todas las variables. Pero luego de que elegimos la primera, ya la primera quedó fija. Entonces, les voy a dar un ejemplo y es que en regresión lineal, muchas veces ustedes cuando corren un modelo con una sola variable, la mejor variable es una. Pero cuando meten dos variables, de pronto la primera variable ya no es tan relevante. Entonces, ese hecho de que nosotros no nos podamos como devolver al pasado y cambiar la variable del nodo raíz es de alguna forma una restricción. Y la forma en cómo se entrenan estos árboles de decisión es un algoritmo greedy. Fíjense que nosotros primero encontramos la variable del nodo raíz,
Luego nos fuimos por una de las ramas y encontramos la siguiente variable, pero es un algoritmo de alguna forma secuencial. Entonces, lo que esto permite es que de pronto no estemos viendo todas las posibles combinaciones de particiones entre las variables. Pero bueno, podemos hablar un poquito más acerca del algoritmo greedy y la comparación con una búsqueda exhaustiva en Machine Learning en un próximo video. Asimismo, como lo mencionamos, de los hiperparámetros. Entonces, bueno, la intención de este video, ¿cuál era? Probablemente pueda ser un poquito abrumador toda la información que vimos y que hicimos toda la matemática en muchas ocasiones, pero es que no se imaginan lo que yo entendí de este modelo cuando yo estaba preparando este video. Y es que simplemente hacer la matemática paso por paso a uno le permite entender los hiperparámetros, cómo funciona el algoritmo, y en el caso de que ustedes eventualmente en sus trabajos implementen un random forest o un XGBoost y quieran saber qué está pasando detrás o de pronto quieran hacerle alguna modificación al algoritmo, pueden hacerlo fácilmente si conocen la base y cómo funciona, que en este caso son los árboles de decisión. Entonces, muchas gracias. Espero sus comentarios, sus preguntas. Voy a estar muy atento. Espero que tengan un buen día. Chao.